Amitofo, amitofo, amitofo. Muy bien, bienvenidos. Mientras llegan los últimos minutos antes de comenzar a transmitir y, y Facebook está comunicando la iniciación de este video, quiero agradecerles por estar ahí presentes para que podamos continuar juntos en este camino tan hermoso de aprendizaje. En particular estamos ahora viendo los factores de la práctica budista para ser feliz. Esos factores son los paramitas o perfecciones. Paramita significa la otra orilla y se refiere a la orilla que está del otro lado del mar del sufrimiento. Nosotros estamos en el samsara y queremos llegar a la otra orilla para liberarnos del sufrimiento del samsara, o samsara. Samsara es vagabundear en el ciclo de nacimientos y muertes. Y nacemos porque tenemos karma. Si no hubiera karma, no naceríamos. Y el nacer implica aflicción. Por eso, de una manera simple, la práctica del budismo está dirigida a liberarse, a limpiarse de todo el karma, a iluminarnos y empezar a actuar de una manera que ya no generamos karma, y de esa manera, al morir a esta existencia, nos fundimos con la vida en sí y no nacemos más. Esa es una forma simple de decirlo. Y los factores para ser feliz que estamos tratando de aprender todos juntos son los paramitas. Los paramitas son seis perfecciones que uno tiene que practicar, aprender, desarrollar y luego manifestar en su vida de una manera natural para llegar a esa otra orilla de la iluminación, a la orilla de la liberación, que puesto en términos de nuestras mentes significaría pasar desde una mente que es alterada por el sufrimiento y las aflicciones de las circunstancias externas y liberarnos, pasar a una mente que ya no está más condicionada, que ya no está a merced de los vientos de las circunstancias. Y ya estamos en hora, entonces vamos a empezar con el paramita de hoy, con el sexto factor, el sexto y último factor, como hemos dado en llamar a los paramitas, para acercarlos más a la comprensión de todos, para que no tengamos que aprender palabras difíciles. El propósito es ser felices, pero ser felices con una felicidad que está más allá de la influencia de las circunstancias, de los factores externos. Ser felices aún en situaciones en que parecería que no podemos ser felices. Ser felices no significa estar todo el tiempo saltando en una pata, ¿no? Pero sí significa una sensación de contentamiento interior a través de la comprensión de la vida, de cómo funcionan las cosas.
Y este sexto factor para ser feliz, ahí me está llegando un mensaje y yo no puse en silencio, así que voy a poner en silencio ahora si puedo, a ver. Ahí está. Entonces, estos factores para ser felices que hemos estado viendo culminan hoy con el sexto, que es el paramita de la sabiduría. Prajna, se escribe prajna. Y ¿cómo es esto de la sabiduría? ¿Cómo hacemos para practicar la sabiduría? Bueno, tenemos que comprender. La sabiduría tiene 3 niveles de comprensión. El primero es el conocimiento convencional. El conocimiento convencional nosotros lo recibimos a través de instrucción, porque nos enseñan, porque leemos. Ese es el conocimiento convencional, el conocimiento al que estamos habituados a decirle conocimiento, ¿no? Cuando vamos a estudiar, cuando vamos a una clase, cuando ahora en este momento estamos hablando, esto que recibimos, que escuchamos, es un conocimiento convencional. Y el conocimiento convencional tiene la característica de que nos enseña cómo son las cosas. En budismo, este conocimiento convencional que recibimos por instrucción es el conocimiento de cómo son las cosas. Después hay un segundo nivel de conocimiento que es el conocimiento trascendental. Este conocimiento trascendental surge de la reflexión. Reflexionamos y surge el conocimiento trascendental. Que si el convencional nos enseñaba cómo son las cosas, este trascendental consiste en conocer cómo son las cosas. Primero, cómo funcionan. Podemos decir, funcionan por causa y efecto. Eso aprendemos, ¿no? Funcionan por causa y efecto. Y si funcionan por causa y efecto y nosotros reflexionamos, llegamos al conocimiento trascendental, que es cómo son las cosas. Si todas las cosas funcionan por causa y efecto, quiere decir que todas las cosas dependen de otras cosas. El depender de otras cosas significa que nada es independiente. Y en esa no independencia está tanto el surgimiento de las cosas como su extinción. Entonces, ¿cómo son las cosas? Bueno, son interdependientes. A eso se le llama interser, se le llama vacío de sustancialidad, o sea que nada tiene sustancia propia que lo habilite a existir independientemente de las otras cosas. Ahora, esto, lo que se comprende con lo que yo digo, es conocimiento convencional. Cuando ustedes reflexionan, ese conocimiento convencional se hace más profundo y llega un momento, ajá, ajá, así que así era. Esa comprensión que solemos decir hablando
informalmente hacemos un clic. Bueno, ese es el conocimiento trascendente. Comprendemos, aprendemos cómo son las cosas. Y después viene el tercer nivel de conocimiento, que es el conocimiento de sabiduría, o el conocimiento de sabiduría más alta. Ese conocimiento de sabiduría lo que nos lleva es a realizar, consiste en realidad en realizar la realización que nosotros hacemos de la unidad entre la realidad última y la realidad relativa, entre la verdad última y la verdad relativa. A través del conocimiento convencional y el conocimiento trascendente, nosotros vamos aprendiendo que hay dos realidades, ¿no? Una realidad relativa, que es la que percibimos normalmente, y que es relativa porque está basada en comparaciones, en relaciones entre las cosas. Para describir algo, decimos es alto o es bajo. O sea, siempre está esa relatividad. Es alto en relación a qué y es bajo en relación a qué. Es claro o es oscuro. El color es siempre también es relativo. Y todo es relativo, en definitiva. No hay forma de comunicar o de describir lo que es absoluto. Cada vez que queremos comunicar algo, lo estamos haciendo en términos relativos. Esa es la verdad o, digamos, la forma de describir la realidad relativa. Esa es la verdad relativa. Necesaria para movernos, para hablar, para relacionarnos con los demás. Pero aprendemos primero convencionalmente, después reflexionamos y ese conocimiento se hace trascendental de que existe una realidad última y que esa realidad última no tiene forma de ser descripta. No puede ser descripta porque cualquier descripción es relativa. Entonces no hay descripciones absolutas. Y tenemos ese conocimiento, pero con ese conocimiento todavía estamos en lo relativo, porque todavía estamos viendo hay una realidad relativa y hay una realidad absoluta. Incluso imaginamos que si vamos a ver la realidad en su forma absoluta, vamos a ver una cosa rara. Así como podemos imaginar que al alcanzar la iluminación nos transformamos en otra cosa. O vemos un mundo, situaciones, todo de una manera absolutamente distinta. En realidad se ve distinto. Pero en el fondo no hay tal cosa como una cosa y la otra. Cuando nosotros realizamos el conocimiento de sabiduría, realizamos la unidad inseparable, profunda, indescriptible entre la realidad relativa y la realidad última o realidad absoluta. Y si el conocimiento convencional surge a través de la instrucción que recibimos y el conocimiento trascendental surge de la reflexión, ¿de dónde surge el conocimiento de la sabiduría más alta?
surge de la meditación. Haciendo la meditación, nuestra práctica de meditación, y luego llevando esa meditación a todos los aspectos de nuestra vida, nosotros estamos en el camino de eventualmente hacer esa realización del conocimiento de suprema sabiduría. Y a hacerlo esto, algunas escuelas budistas lo plantean como etapas, ¿no? Y se le llama eso la iluminación progresiva. Y otras escuelas lo plantean como algo que sucede inmediatamente, súbitamente. Algunos maestros a los cuales nosotros nos adherimos dicen, no es que haya una iluminación progresiva o una iluminación súbita. La iluminación siempre es súbita. Pero la práctica es la que puede ser progresiva. E indudablemente, si bien algunas personas pueden alcanzar esa iluminación súbita muy rápidamente, en la historia del Zen y del Chan hay muchos casos así. Lo que sí podemos decir es que nosotros en particular, cada uno de nosotros tiene como una progresividad. Necesita, por sus características, por nuestras características, necesitamos cierta progresividad. Y eventualmente, a través de seguir esa progresividad, vamos a alcanzar la iluminación súbitamente. Y con ello vamos a realizar esa unidad profunda entre la realidad relativa y la realidad última, absoluta. Fíjense que esto sería la culminación de los 6 factores. Es como si todos los 6 factores coadyuvaran, se ayudaran, se apuntalaran entre sí para llegar finalmente al objetivo de alcanzar este paramita, el del conocimiento de sabiduría o sabiduría suprema. Y dentro de nuestra práctica, nosotros consideramos también que debe formar parte, y es necesario de que forme parte, la actitud altruista de quien busca con su práctica ayudarse a sí mismo, pero también ayudar a los demás. Sobre todo ese aspecto de querer ayudar a los demás es lo que cultiva la generosidad, la bondad, la compasión. Y algunos dicen, yo no puedo hacer eso, yo practico por mí. Bueno, practica por vos, practica por ti, pero no dejes de cultivar los paramitas, no dejes de cultivar repasando la generosidad, la ética,
la paciencia y la tolerancia, el esfuerzo o perseverancia, la meditación y finalmente apuntar con cada uno de esos al conocimiento supremo de la sabiduría, del conocimiento o conocimiento de la sabiduría más alta. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, pueden hacer sus preguntas si quieren. Yo ahora voy a cortar, voy a acomodar un poquito y voy a comenzar a transmitir la parte de la recitación meditativa para aquellos que quieren hacer la práctica de la ceremonia y llevar a la práctica la meditación. Así no nos quedamos solamente con este conocimiento convencional de recibir un conocimiento, recibir una instrucción, sino que vamos y lo ponemos en práctica en la meditación. Muchas gracias. Corto y en 2 minutos conecto de nuevo. Amitofo.